Buenas noches. Eh, para, para los estudiantes de la sección 10.1, 10, 11.5, perdón, voy a hacer una breve explicación sobre la estrategia de, de la estrategia sumativa. Ok. Entonces tenemos que tener muy claro que dice que situación propuesta, supongamos que tienen dos rectas representadas en el plano cartesiano donde se definen las rectas, ¿verdad? Que está definido de R en R con f de x igual a 5 menos 5x y g de x que está definido de R en R donde el primer R es el dominio y el segundo R es el codominio con g de x igual a menos un quinto de x más 1 representada en el plano cartesiano. Entonces muy importante es que lo primero que me indican dice que determine al menos dos pares ordenados que pertenezcan a la función f. Dos pares ordenados que pertenezcan a la función f. La función f es esta recta que está acá. La función f dice que es f de x igual a 5x a 5 menos 5x, dos pares ordenados. El primer par ordenado que tenemos aquí representado, ve que aquí tengo el 0 y aquí tengo el 1. Okay, por donde por interseca la gráfica es en el 1. Entonces el primer par ordenado ahí representado sería el par ordenado 1, 0. Okay. Y el otro par ordenado representado sería este 5 está en y. Entonces se escribe 0,5. El otro par ordenado sería el 0,5. Ok, entonces ya tenemos dos pares ordenados ahí para f. Ok, verifico que el par ordenado pertenezca a la función f. Y para verificar que efectivamente el par ordenado pertenece a la función f, yo tengo que tomar la función ok, y voy a bajar acá. Tomo los dos pares ordenados, okay, y lo que hago es voy a verificar. ¿Cómo se verificaba? Ok, si ustedes se acuerdan muy claramente, este primer valor que aparece ahí, que lo he puesto pintando, repintando en color amarillo, era mi valor de x, ok, y el segundo valor era el valor de y, ok, igualmente acá, mi primer valor es x y mi segundo valor es y. Ok, entonces para verificar si efectivamente esos pares ordenados pertenecen a la función, yo lo que hago es que eh, sustituyo en la función, ¿verdad? ¿En cuál función? En f de x. Ok, a el valor de x. En este caso voy a sustituir este 1, ¿verdad? Primero lo voy a hacer con un par ordenado. Voy a sustituir este 1 en la x de acá y en la x de acá. Ok, y si este par ordenado en realidad pertenece a esa función, automáticamente me va a dar el valor de 0 en y. Si no, entonces no pertenece. Entonces hacemos lo siguiente, escribo la función, cambio el x aquí por 1, cambio aquí el también por 1, ok, y esta parte de acá, esta parte que voy a repintar, ¿verdad? En realidad esto sería 5 menos 5 paréntesis 1 cierro paréntesis. Esta parte que voy a repintar de color amarillo
lo voy a meter en la calculadora científica. 5 menos 5, abro paréntesis, el 1, cierro paréntesis, igual, y me da igual a 0. ¿Ok? Quiere decir que el par ordenado ¿ok? 1,0, ¿ok? Tenemos que utilizar el símbolo de pertenencia. Pertenece a la función f. Ok, pero en este caso solamente probé un par ordenado. Ok, pero hay que probar el otro par ordenado. Entonces, esto fue con el verificación del par ordenado 1,0. Ok, ahora tengo que hacer la verificación con el par ordenado 0,5. Ok, muy importante que recalquemos que este primer número que está ahí es el valor de x. Igualmente hago la misma, escribo la función cambio aquí por 0 y aquí donde está el x también por 0. Ok, y lo voy a escribir igual, y aquí voy a escribir 5 menos 5, abro paréntesis, 0, cierro paréntesis, y eso me da automáticamente 5 si lo hago en la calculadora. Ok, 5 menos 5, abro paréntesis, el 0, cierro paréntesis, igual a 5. Quiere decir que al darme el valor de y que está acá, entonces podemos decir que el par ordenado el par ordenado 0,5 pertenece a f. Ok, con eso ya tenemos la verificación, ¿verdad? Porque dice verifique que el par ordenado pertenece a la función f según lo realizado en la guía de septiembre. Con eso ya tenemos las verificaciones. Ahora, de acuerdo con los datos de la gráfica G, determine al menos dos pares ordenados de G. Entonces, dos pares ordenados de G. Entonces, dos pares ordenados de G, me voy a la función, a la gráfica de la función G, y dice que la gráfica de la función G, que es esta, ¿verdad? Esta, interseca el eje X en 5,0, 5 en X y 0 en Y. Ok, entonces, en este caso, el par ordenado sería 5,0. Y el otro par ordenado sería menos 5 en X y 2 en Y. Menos 5 en X, 2 en Y. Ok, ya ahí con eso se responde la pregunta de
De acuerdo con los datos de la gráfica, determina menos dos par ordenados que pertenecen a la función G. Ok, luego después de eso hay que hacer una verificación como hicimos como la función f. Entonces yo tomo agarro la función g. En este caso yo la estoy copiando, pero ustedes tienen que escribirla. Ok. Y lo primero que tengo que hacer es saber que mis pares ordenados en f van a ser estos. En g, perdón. En g van a ser estos. Ok, entonces comienzo con la verificación. Voy a verificar que el par ordenado 5,0, ¿verdad?, pertenece a G. Ok, en ese caso es a G. Entonces, ¿cómo se hacía eso? Se toma todo el criterio de G. Ok, y lo que hago es que este 5 que es X, okay, para que no sea del mismo color, vamos a cambiar el color. Lo voy a cambiar en la X de acá y en la X de acá. Ok, entonces en realidad lo que ocurre ahí es que me va a quedar de la siguiente forma. Aquí escribo la fracción, no, perdón, escribo el igual, escribo el menos, escribo la fracción, y escribo aquí el 1 y escribo el 5, y donde está la X lo voy a cambiar por el 5 y escribo el más 1, y eso me va a dar como resultado, ok, lo escribo en una calculadora, fracción el menos el 1 por acá, el 5 por acá, aquí paréntesis, escribo el 5, cierro, más 1 y aprieto igual, y me da igual a 0. Quiere decir que como me está dando el valor de y, ¿verdad? Okay. Como me está dando el valor de y, voy a marcarlo aquí con una flecha. Como me está dando el valor de y, que es 0, entonces ¿qué puedo concluir? Que efectivamente el par ordenado, ¿verdad? 5,0 pertenece a G. Sí.
Ok, entonces ya ahí cumplimos con el primer par ordenado. Entonces hay que hacer exactamente lo mismo con verificar, ¿verdad? Verificar que par ordenado menos 5,2 menos 5,2 pertenece a la función g. Para dicho caso, vuelvo a copiar todo esto, que es muy importante. Y donde está el x, lo voy a cambiar por todo, por lo que está en color gris, o sea, por menos 5. Ok, entonces aquí sería por menos 5, ¿verdad? Vamos a ver si efectivamente escribiendo eso en la calculadora, lo voy a hacer para acá. Escribo menos fracción 1 sobre 5, corro acá, abro, escribo menos 5, cierro, más 1. Y eso me da 2. Entonces está cumpliendo efectivamente que al sustituir el valor de menos 5 en x en este criterio me dé 2. Okay. Entonces, como eso ocurre, como eso está ocurriendo, entonces el par ordenado a menos 5,2 pertenece a G. Ok, y eso ya, con eso ya tenemos esa pregunta. Explique con sus propias palabras si la función f son funciones inversas y f y g son funciones inversas. Ok, entonces esto prácticamente cuando se refiere a explicar con sus propias palabras era anotar la explicación que habíamos hecho. Voy a ver un poquito. La explicación que habíamos hecho de la guía de ok, anotar que como digamos, anotar que con sus propias palabras puede escribir aquí que como el par ordenado 1, voy a copiar esto, voy a escribir aquí como el par ordenado, ¿verdad? 1,0 pertenece a G y el par ordenado y el par ordenado 0,5 pertenece a F, ¿verdad? Entonces, como el par ordenado 1,0 pertenece a F y el par ordenado 0,5 pertenece a F,
El asunto es que solamente tienen en común un par ordenado, o sea, el 0,5 con f y g. En cambio, el par ordenado menos 5,0 no es un par ordenado que tengan en común. Entonces vamos a ver si por alguna razón, ok. Y aquí también interseca al eje y en 0,1. Entonces, también puedo hacer la verificación con 0,1 para G. Voy a cambiar aquí a 0,1, perdón, y hago todos los cambios respectivos. 0,1, ¿verdad? Y hago aquí el 0, ¿okay? Y eso me va a dar 1. Ok, y eso me va a dar 1. Entonces yo puedo decir que el par ordenado 0,1, ¿verdad? Puedo decir que el par ordenado es 0,1 pertenece a G. Ok, yo puedo decir como una explicación que el par ordenado 1,0 pertenece a F y el par ordenado 0,5 pertenece a G. Y también que y pertenece a G. Y al invertirlos, los pares ordenados también pertenecen a G. Ok, ¿por qué? Porque si con la verificación me está, y si pertenecen a F y pertenecen a G, entonces F y G son funciones inversas. Y ahí terminó. Esa es toda la explicación.